Les voy a pedir que abran sus escrituras al libro de los Salmos en el capítulo 73. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Salmos 73. La fe en crisis. Así se titula nuestra reflexión de este día. La fe en crisis. Salmo 73, desde el verso 1 en adelante. Dice así: ciertamente es bueno el Dios de Israel para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, pues ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Pueden sentarse, hermanos. El salmo que hemos leído narra un momento de gran confusión para el salmista, quien ha caído en una crisis muy profunda en cuanto a su fe, al punto de reconocer que casi por un poco tropieza en su camino como hijo de Dios. De esto hablamos cuando hablamos de una crisis de fe. La fe nuestra entra en crisis cuando de repente comenzamos a pensar que nuestra fidelidad a Dios no ha tenido la recompensa adecuada, que nuestra fidelidad a Dios no ha resultado como nosotros esperábamos. Sin duda alguna, el salmista se había visto envuelto en alguna experiencia desagradable. Alguien le hacía injusticia, pero lo peor de todo es que esa persona o personas que le hacían mal, que le hacían injusticia, siendo impíos, tenían una vida abundante, tenían una vida satisfecha, tenían una vida de riqueza, tenían una vida de salud, tenían una vida de imponer su voluntad sobre los otros y nunca que nadie se las impusiera a ellos. Su crisis se profundizó cuando observó que esos impíos vivían vidas muy placenteras mientras él estaba sufriendo graves situaciones, mientras él enfrentaba problemas muy serios en su vida. Hizo una comparación por un momento y se planteó el hecho de que su fe estaba a punto de caer, de que su fe estaba a punto de tropezar,
de que su fe estuvo a punto de deslizarse porque parece que por un momento él pensó, no vale la pena seguir al Señor. Al hacer aquella comparación entre su vida y la de aquellos impíos, estaba llegando a la conclusión de que no valía la pena ser fiel a Jehová. Esta crisis de la fe la sufrió el salmista y la puede sufrir cualquiera de nosotros. Lo importante, hermanos, es aprender cuáles son las características que puede tener esta crisis, que se puede presentar en la vida de cualquiera de nosotros. ¿Qué características tiene una crisis en la fe? En primer lugar, nos hace creer equivocadamente que seguir al Señor no vale la pena. El salmista llegó a pensar esto, porque mientras él luchaba día con día por glorificar a Jehová, estaba lleno de problemas. Y mientras él se llenaba de problemas, de aflicciones, de pruebas, de dificultades, los impíos parecían vivir una vida muy tranquila y sin problemas. Yo creo que el salmista descubrió una verdad, hermanos, que cualquiera de nosotros puede comprobar. Cuando una persona es fiel a Jehová, aun cuando por ser fiel a Jehová se busca problemas, aun siendo fiel al Señor le trae problemas. Su fidelidad a Dios le había traído problemas al salmista y por eso estaba a punto de tropezar. Su deseo de glorificar a Cristo le había buscado problemas en todas las áreas de su vida, en el trabajo, en la familia, con los vecinos, en la congregación, en cualquier lugar. Aquel hombre, hermanos, estaba a punto de deslizarse porque su fidelidad a Jehová seguramente había atraído sobre él burlas, desprecios, todo tipo de ofensa, pero sobre todo cuando él estaba más dedicado a buscar al Señor, más críticas, más señalamientos, más ofensas y más desprecios sufría. Él se estaba esforzando por ser fiel a su Dios, muchas veces enfrentando graves dificultades, imponiéndose serias negaciones hacia las cosas del mundo, hacia las cosas que no eran lícitas delante de su Dios. Y el resultado había sido que su vida estaba llena de problemas y de dificultades, y al observar la vida de los impíos, a ellos los veía contentos, satisfechos, disfrutando de todo lo bueno que la vida les podía ofrecer. Mientras él tenía problemas y dificultades, los impíos compraban y vendían, bebían y comían, cantaban y se alegraban en sus fiestas como si no hubiera ningún problema en su vida. El salmista nos presenta bien esta situación en el verso 3, cuando dice con toda franqueza: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Puede que llegue un momento, hermanos, en nuestra vida en que nosotros nos sintamos como se sentía este hombre, en que sintamos al comparar nuestra vida con la vida de personas que no tienen nada con Dios, ni quieren tener nada con Dios, con personas que literalmente rechazan de voluntad propia la presencia de Dios y sin embargo parecen vivir muy despreocupados, parecen vivir muy tranquilos y sin problemas. Pareciera, hermanos, que ellos rebosan de vida abundante mientras nosotros estamos enfrentando problemas. Puede sorprendernos una realidad extraña, hermanos. Puede ser que encontremos impíos fuertes, sanos, saludables, vigorosos, mientras nosotros enfrentamos la enfermedad. En el verso 4 dice el salmista: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Es decir, pasaban los años y estas personas seguían fuertes, vigorosas. No se preocupaban porque un día pudiera llegarles la muerte, pues eran fuertes, sanos, saludables, mientras eran impíos. Es decir, no tenían conocimiento de las cosas de Dios. Esto es lo peligroso, hermanos, de esta situación
de una situación como esta nos puede engañar y nos puede hacer creer que seguir a Cristo no vale la pena, que seguir a Cristo en realidad no trae los resultados que nosotros quisiéramos. Este es el peligro de deslizarnos y de tropezar en nuestra vida. Sin embargo, el salmista nos dice en el verso 16, fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Esto es importante para nosotros, porque el salmista nos dice una cosa, nos dice que él estaba confundido, nos dice que él estuvo a punto de tropezar, que él estuvo a punto de deslizarse. Lo que nos está diciendo es, estuve a punto de negar a Dios. Estuve a punto de decir que Dios no es tan bueno como dicen. Estuve a punto de decir que no es cierto, que Dios nos bendice, que Dios es fiel y que Dios es misericordioso. Pero también nos enseña que cuando estaba a punto de caer, cuando estaba a punto de deslizarse, él hizo algo muy sabio. Buscó a Dios para que le permitiera entender por qué pasaban estas cosas. Por eso nos dice en ese versículo 16, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El Señor le mostró en su presencia, estando el salmista en su presencia, le demostró que aquella prosperidad y dicha de los impíos era pasajera, que aquello era de un momento, que aquello no era algo permanente, que aquella prosperidad, aquel contentamiento, aquella alegría, aquella aparente victoria pronto terminaría y después de eso ya no tendrían nada. Le recordó, estando en su presencia, que los días del hombre en la tierra son pocos, pero después de morir le espera la eternidad. Le dejó ver que muchas personas viven una existencia placentera en esta tierra, pero no tienen esperanza después de la muerte. Pero no saben qué va a pasar con ellos una vez que terminen sus días aquí en la tierra. Dios le mostró la verdad y le dijo, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Y al final dice en el verso 17, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, porque ellos tenían apariencia de dicha, de felicidad, de victoria, de éxito, pero todo eso no era cierto. Con la expresión cuando despertares, se está refiriendo el salmista a la segunda venida y el juicio que hará sobre todos los hombres. Dios le estaba anticipando al salmista lo que nos revelan los evangelios en el Nuevo Testamento. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Siglos antes le estaba ya revelando esta verdad y le estaba diciendo, estas personas parecen haberlo ganado todo, parecen tener toda la victoria en la mano, pero en realidad no tienen nada, porque el que no tiene esperanza para la vida eterna no tiene nada. El que no tiene esperanza para la vida eterna está vacío. Dios le hizo entender al salmista que estaba juzgando erróneamente las cosas, que servirle a Dios siempre será la mejor decisión que el ser humano pueda tomar. Que servirle a Dios es la única actividad humana que tiene una verdadera recompensa eterna para el ser humano. Le estaba despertando a la realidad de que no todo lo que brilla es oro. Le estaba despertando a la realidad de que las apariencias son una cosa y la realidad es otra. Le estaba diciendo, sigue firme en tu lucha por alcanzar lo verdadero, la verdad de la vida eterna que solo se puede ganar en Cristo Jesús. En segundo lugar, hermanos, le hizo entender la misericordia de Dios. Las palabras que Dios le descubrió
al salmista fueron terribles. Esas que leímos en el verso 17 son tremendas. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. A nosotros nos suena a un juicio terrible, a un juicio tremendo. Pero fijémonos bien en algo. Establezcamos en estas palabras, en primer lugar, lo que Dios no quiso decir. Dios no le quiso decir al salmista, alégrate, porque tú vas a ser dichoso en la vida eterna y ellos van a sufrir terrores terribles. De ninguna manera, hermanos, Dios quería comunicar esa idea o ese concepto a la mente y al alma del escritor de este salmo. Esas palabras que el salmista escribió, porque las recibió del Señor, porque le fueron inspiradas por el Espíritu Santo, las escribió lleno de aflicción, lleno de angustia. El salmista no se estaba alegrando por lo que les esperaba a los impíos. El salmista estaba temblando de terror al mirar la realidad de lo que le espera a todo aquel que no tiene esperanza para la vida eterna. Él estaba conmovido profundamente, estaba angustiado en su alma por lo que miraba era el futuro de aquellos impíos, aparentemente tan dichosos y felices en esta vida, pero que tendrían que enfrentar aquel juicio terrible una vez que sus días hubieran terminado. Dios no le estaba diciendo al salmista, alégrate en el sufrimiento del impío. De ninguna manera. Lo que Dios le estaba diciendo es, alégrate porque tienes esperanza para la vida eterna. Pero el impío, búscalo para compartirle también la esperanza de vida eterna. De ninguna manera estaba alimentando la idea, hermanos, de que nosotros los salvos somos mejores que los impíos. Todos somos pecadores. La única diferencia entre los impíos y nosotros es que la sangre de Cristo ha lavado nuestro pecado. La única diferencia entre ellos y nosotros es que Cristo ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida por misericordia y por amor de su nombre. Pero no significa de ninguna manera que nosotros debemos alegrarnos por lo que les espera. No debe nacer de ahí nuestro consuelo. Nuestro consuelo debe nacer del hecho de que Cristo nos ha amado. Nos ha amado de tal manera que ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha limpiado de todas nuestras culpas y nos ha ofrecido una esperanza de vida eterna que se cumplirá el día del Señor. Por lo tanto, hermanos, no le ofreció al salmista un consuelo egoísta, un consuelo justiciero, un consuelo que se alegrara en el sufrimiento del impío. Le ofreció un verdadero consuelo para su alma en medio de las dificultades. Lo que le ofreció el Señor a este hombre, hermanos, fue lo siguiente. Le estaba diciendo, guarda tu esperanza en medio de la prueba. Guarda tu esperanza en medio de la dificultad. Guarda tu esperanza cuando miras prosperar al impío. Guarda tu esperanza cuando miras al impío aparentemente dichoso y feliz. Guarda tu esperanza, porque tu esperanza no reside en lo que tienes o no tienes en esta tierra. Tu esperanza reside en Cristo Jesús, que te ha dado la vida y te ha salvado de la muerte. En eso reside tu esperanza. Ahí reside tu consuelo, en el saber que tu Dios entregó a su único Hijo para que muriera por ti. En saber que te ha amado tanto que aun cuando le despreciaste y le desechaste y le humillaste, Él te siguió amando hasta que te buscó, te encontró y te salvó para ofrecerte la vida eterna. Es decir, tu consuelo está en Cristo Jesús, no en el sufrimiento de otros, no en lo que puedan sufrir los demás, no en lo que les espera a los impíos.
Tu consuelo está en Cristo Jesús, que te ha dado la vida. Él es nuestro consuelo. Por lo tanto, las crisis que la vida nos pueda plantear a nuestra fe solo se pueden vencer de una manera: confiando plenamente en la fidelidad y en la misericordia de Dios. La única manera de encontrar consuelo cuando la vida no parece justa es descansando en la certeza de que tenemos un Dios fiel, un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios que nunca nos ha abandonado y nunca nos abandonará. Y que aún ante aquellas cosas que no entendemos, siempre lo tenemos a Él para que nos ilumine el camino y nos haga comprender por qué suceden estas cosas. Pero al final, Él se encargará de demostrarnos que la única confianza verdadera, fiel y verdadera que podemos tener en la vida es la confianza en nuestro Dios. Descansemos en Él cuando la vida nos plantee situaciones que no parecen justas. Descansemos en la fidelidad de nuestro Dios cuando nos plantee situaciones en las cuales el que desprecia a Dios parece victorioso y el que glorifica a Cristo parece derrotado. Parece derrotado, pero no está derrotado. En Cristo Jesús jamás estaremos derrotados. En Cristo Jesús estamos siempre en camino a la victoria. En Cristo Jesús estamos siempre en camino a conquistar lo que es nuestro. En Cristo Jesús estamos siempre en la ruta para vencer a nuestros enemigos y encontrar el verdadero consuelo, esa paz que solo Cristo nos puede dar. Él no la da como el hombre la da, como el mundo la da, sino como Él la da. Descansemos en Cristo cuando la vida amenace nuestra fe. Cuando la realidad presente crisis a nuestra fe, recordemos que nuestro Dios es fiel, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para equivocarse. Las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios se van a cumplir. Lo que Dios nos ha ofrecido es verdad. En eso encontraremos nuestro consuelo en los momentos de dificultad. Al impío, busquémoslo, porque él necesita tener una esperanza verdadera, porque él necesita salvarse de lo que le espera si vive alejado de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, porque ciertamente, Señor, la vida nos puede plantear situaciones confusas, situaciones que no entendemos, situaciones en las que aparentemente nuestra fe parece no ser todo lo que nosotros esperábamos. Cuando tal cosa sucede, Señor, es hora de entrar en tu santuario. Es hora de entrar en tu presencia y pedirte que nos expliques por qué se dan estas cosas, por qué suceden estas cosas. Es momento de entrar en tu presencia para que tú nos dejes ver que en realidad nuestra condición es privilegiada, que en realidad no hay más abundancia, ni más prosperidad, ni más paz, ni más dicha de vivir que siendo hijos de Dios. Que no hay recompensa más grande que un ser humano pueda recibir que ser salvo por la sangre del Cordero. Que no hay bendición mayor que tener la certeza de que tu sangre nos ha limpiado, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y la vida eterna es nuestra esperanza. Ayúdanos, Señor, a entenderlo para que sepamos gozarnos en lo que hemos recibido y no dejemos que lo engañoso que pueda ser el mundo nos trate de robar lo que tú nos has dado. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, hermanos, ¿verdad? De mañana.